Sean todos bienvenidos a los que se han suscrito a este canal de análisis y estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 16:33 y la vamos a analizar. Estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, el Adón nos ha dejado en su santa palabra suficiente información para encontrarlo. Yahshua está al alcance de una oración de fe. No se requiere saber muchas cosas, no se requiere haberlo seguido mucho tiempo. Nosotros conocemos su santa palabra. Yahshua tocó a muchas personas y muchas personas lo tocaron sin que se diera cuenta. Y siempre que Yahshua tocó a alguien, salía de él poder. Había poder en su toque. En el día de hoy, no quedan muchas cosas que hayan vivido en el tiempo de Mashiach. Unas viejas paredes ahí en Jerusalén o algunos lugares que la gente visita, aquí vivió Mashiach. Algo curioso y admirable es que en Jerusalén todavía hay unos seres vivos que conocieron a Mashiach, aunque usted no lo crea. Sucede que en el huerto del Getsemaní todavía hay unos árboles milenarios, a la fecha tienen más de 2000 años, y son unos pocos, pero ahí están. Tienen todos los árboles que estaban vivos cuando Yahshua estaba en esta tierra. Esos dos árboles son seres vivos, bajo los cuales alguna vez Yahshua se arrodilló para orar. Conocemos en su santa palabra que Yahshua fue muchas veces a ese huerto a orar, y me pregunto si habrá algún poder especial que les ha permitido a estos árboles vivir 2000 años. Y lo curioso es que estos árboles todavía siguen dando fruto. El fruto de estos árboles lo han utilizado exclusivamente para hacer aceite de unción, para mezclarlo con los demás elementos, y ahí te lo venden. Y es curioso que estos árboles estaban vivos cuando Yahshua oraba en ese huerto. O sea, seguramente Yahshua más de alguna vez oró bajo la sombra de esos árboles, o a lo mejor se recargó en esos troncos o sacó algunas olivas. ¿Será que ese toque del maestro les permitió vivir 2000 años? Recordemos que alguna vez Yahshua maldijo a una higuera y se secó en el acto. Estos árboles, testigos de las oraciones de Yahshua, escucharon la voz del maestro, escuchando bajo esos árboles. Ahí está registrada, en Juan capítulo 15, ahí está la oración que Juan registra que Yahshua realiza, la hizo bajo esos árboles milenarios. Hay otra cosa que yo no sé si es así, pero quiero creer que es así, que Yahweh obtuvo de una manera milagrosa. Todos sabemos que Yahshua entró en esas barcas, en el mar de Galilea en ese tiempo, que es en realidad un lago, ni siquiera es un lago muy grande, pero en ese tiempo, del lado de Capernaum, donde vivía Pedro y vivió Juan y su hermano Santiago, en ese lugar habría lo mucho 3 barcos. Sabemos que por lo menos estaba el barco de los hijos de Zebedeo y por supuesto estaba también los barcos de Pedro y Andrés que lo utilizaban para pescar, y no sabemos si habría otro más. Eran más o menos los barcos que había en ese lugar. Sabemos que Yahshua se sube en un barco de Pedro. En Mateo capítulo 4 versículo 18 nos dice que ahí se encontró a Simón Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando la red en el mar, eran pescadores, y fue donde los llamó y le dijo: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Dejando las redes, entonces ellos lo siguieron y vieron ahí que estaba Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó y ellos dejaron el barco y a su padre y le siguieron. Esta es la primera vez que se mencionan los 2 barcos, por eso sabemos que ahí en ese lugar había por lo menos 2 barcos, el de Pedro, de Andrés y Santiago. En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 25, se nos dice que fue el barco de Pedro en el cual Yahshua se subió para predicar desde la orilla. Cierto día, mientras Yahshua predicaba en el mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaron sobre él para aprender de la palabra de Yahweh, y Yahshua notó 2 barcas. Ya sabemos cuántas barcas hay. Por eso te repito, por eso no creo que hubieran 3. La Biblia solamente menciona 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Entonces, ¿cuáles eran las 2 barcas vacías? Una era la de Pedro y la otra ya sabemos que era el dueño, que era Santiago y Juan. Por lo menos su papá. Habían dejado allí sus redes. Al subir a una de las barcas, Yahshua le pide a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a predicar a la multitud. ¿Se acuerdan aquella mujer que extendió su mano y Yahshua se detuvo y dice: sentí que de mí salió poder? Entonces, cuando termina de predicar, dice la Biblia que le dice a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Entonces Simón le dice: Rabí, hemos trabajado mucho durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, voy a ir y voy a echar la red donde tú me dices. Así que esta vez se metieron muy adentro del mar y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro ve estas cosas, cayó de rodillas delante de Yahshua y le dice: Adón, por favor, aléjate de mí, yo soy un hombre pecador, porque estaba asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban asombrados. Y Yahshua le dice a Simón: no tengas miedo, porque de aquí en adelante vas a pescar hombres. Y llegaron a la orilla y siguieron a Yahshua. Ahí
Ahí tenemos un milagro realizado por el maestro desde una de las barcas y se llenó tanto que tuvieron que hacer a la otra barca partícipe del milagro. Los peces vinieron a ese lugar, movidos por el llamado del maestro. Interesante, hermano. Yahshua le dice a los peces y los peces se meten a la red y los pescados subieron a los barcos. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, se nos dice que los discípulos se subieron juntamente con Pedro, con el cual supongo que la barca de Pedro, a pasar al otro lado del lago, porque Yahshua les había dicho que fueran. Ese día ellos estaban enojados porque Yahshua había alimentado las multitudes y la gente lo querían coronar rey. Pero Yahshua no les permitió, les dijo a sus discípulos, métanse a la barca, váyanse al otro lado del lago. Así que ellos obedecieron, se metieron en la barca. Entonces comienzan a venir unos vientos extraños. El mar medio picado, sabemos que Satanás provocó esto para ahogar a Yahshua, y de repente ven a un fantasma que viene caminando en medio del agua. Y ellos pensaron que era un fantasma y les dio mucho miedo. Y tú y yo sabemos quién es el que venía caminando sobre el agua. Y fue donde Yahshua le dijo, no teman, soy yo. Ese fue el momento en el que el dueño de la barca, que era Pedro, se le ocurre, Adón, si eres tú, déjame ir, déjame que pueda caminar hasta ti. Y Yahshua le dice, ven. Es el momento en el que Pedro baja de su barca, da unos pasos sobre el agua. Eso es imposible, hermanos. Pero cuando llega hacia Yahshua, se le ocultó por una ola y se fue al fondo del agua. Ahí donde Yahshua escuchó la voz de Pedro que le dice, Adón, sálvame que me muero, perezco. Y ahí fue, Yahshua mete la mano y lo tomó y le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y juntos fueron caminando de regreso por el agua a la barca, y el poder de Yahshua todavía conectado a Pedro, metió a Pedro dentro de la barca. En Lucas capítulo 8 se nos cuenta que una vez más Yahshua se vuelve a meter en esa barca, pero esta vez Yahshua les pidió a sus discípulos que lo llevaran a la otra parte del lago, que lo llevaran a la región de Decápolis. Evidentemente había un trabajo que tenían que realizar. No les decía qué iban a hacer, pero él estaba tan cansado. Sabemos que estaba todo el día sanando, haciendo milagros, predicando. Estaba tan cansado que literalmente los discípulos lo cargaron, lo subieron en la barca. Así que Yahshua iba tan cansado que se quedó dormido. Esa fue la noche cuando sucedió algo extraordinario. Satanás, tratando de matar a los discípulos y matar al maestro, ahogarlo, lo agarró dormido. Ya lo había tratado de matar cuando era bebé. Una vez trató de apiedrarlo, otra vez trató de despeñarlo. Satanás siempre tratando de matar a Yahshua para que nadie se pudiera salvar. Y ahora que Yahshua estaba dormido, esta es la oportunidad, dijo él. Y Yahshua iba a enfrentar a unos demonios al otro lado del lago. Y Satanás lo sabía, y él quería impedirlo. Así que mandó una tremenda tormenta y Satanás levantó esa tormenta con la idea de destruir al barco. ¿Ustedes creen que hay una barca, al menos de pescadores, que le puede durar a Satanás si Satanás la quiere destruir? ¿Ustedes creen que una barquita de madera le puede aguantar unos demonios enfurecidos levantando unas tremendas olas? ¿Ustedes creen que esta barquita le podía aguantar a Satanás? ¿Qué fue entonces lo que mantuvo a esa barca allí? La presencia de Yahshua. Dice ahí que de pronto en medio de la tempestad los discípulos sabían que se iban a morir, estaban aterrorizados y de pronto ven a Yahshua que estaba dormido y le dijeron, maestro, maestro, perecemos. Despertándolo, él le dice a las olas, calla, enmudece, y se hizo una bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos del mar le obedecen? Así que llegaron a la otra orilla y se baja Yahshua, y ahí fue donde estaban esos dos endemoniados, venían con los puños cerrados, listos para golpear al maestro. Y ahí fue cuando los discípulos corren a la barca y Yahshua baja y se encuentra con esos dos endemoniados. Los reprendió a esos demonios. Estos le piden que se querían entrar en los cerdos. Yahshua se los permitió. Entonces sana a estos dos endemoniados y los convirtió en hombres libres por el poder de Yahshua el Mashiach. Ahí mismo, Lucas 8, tú puedes encontrar la historia en Mateo 9, 18 al 26, Marcos 5 al 43. Se nos dice que Yahshua volvió. La multitud le recibió con gran gozo y todos le esperaban. Aquella mujer dijo, si tan solo tocara los flecos, el tzitzit, voy a ser salva. Yahshua le quitó la fiebre a la suegra de Pedro con su toque. Levantó al paralítico de Betesda con su toque. 38 años. Ya vimos lo que le pasó a la mujer con flujo de sangre. Otros tocaron el borde de la vestimenta de Yahshua. Esto está registrado en Mateo 14, 34 al 36. A un hombre que tenía la mano seca, Yahshua le dijo que la estirara y la tocó y la mano fue restaurada. Sanó un ciego de nacimiento. Y así también le quitó su enfermedad, restituyó la vista a Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52 y Mateo 20, 29 al 34. ¿Cuántos leprosos fueron tocados por Yahshua? Lucas capítulo 5, versículos 2 y 13. Está la historia de aquel leproso que le dice a Yahshua, si tú quieres me puedes limpiar. Yahshua dijo, quiero ser limpio. 10 leprosos fueron sanados por Yahshua, por su palabra, no por su toque, sino por su palabra. Lucas 17, 11 al 19.
Yahshua ha prometido sanarnos de cualquier cosa, hasta el insomnio. Proverbios 3:23. Yahshua puede darte descanso, puede darte el sueño. Yahshua está al alcance de una oración, porque la oración de fe puede mucho. Puede sanar las heridas emocionales, puede sanar toda enfermedad e incluso puede sanarte de la muerte. Yahshua pasó la mayoría de su ministerio sanando. Tal vez lo que tú y yo necesitamos es una buena razón por la cual Yahshua nos deba curar. ¿Y para qué nos va a curar? ¿Para seguir pecando? ¿Para qué nos va a curar? ¿Para seguir gastando nuestros deleites en cosas alejadas de Yahshua? Si tú comprometes tu vida al servicio de Yahshua, seguramente, como Dorcas, Yahshua te puede levantar incluso de los muertos. Pero si te comprometes al servicio de Yahshua, tal vez Él quiere sanarte y levantarte. Tal vez Yahshua quiere devolverte la salud. Tal vez Yahshua te quiere hacer dormir tranquilamente. Tal vez Yahshua quiere ayudarte en tu problema si tú estás dispuesto a servirle. Pero por supuesto, tienes que estar dispuesto a servirle. La historia de la higuera nos dice que Yahshua maldijo a una higuera porque no encontró fruto en ella. Lo contrario también es verdad. Si tú das mucho fruto y tu fruto permanece para honra y gloria, seguramente no escucharás palabras de maldición, sino que palabras de bendición. Yahshua maldice a la higuera porque no había fruto. Y tal vez tú y yo podemos recibir de Yahshua palabras de bendición porque llevamos mucho fruto para su honra y su gloria. Él dijo que era su voluntad. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Nuestro fruto permanezca. Así que, queridos hermanos, tal vez tú y yo estamos enfrentando muchos problemas, muchas dificultades, pero si tú y yo nos comprometemos en el servicio de Yahshua, Yahshua está al alcance de una oración. Estas cosas os he hablado para que en Yahshua tengamos shalom. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, Yahshua ha vencido al mundo. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.